Muy buenas tardes a todos, saludándoles desde el Consulado de México aquí en Tucson, durante el marco de la Semana Binacional de Salud, en el cual estamos trayendo diferentes charlas, actividades, ferias de salud, información. Y el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros aquí a Sandra Martínez, que nos está acompañando de la Organización Estatal de Trabajadoras Comunitarias con el tema de cuidando con amor el impacto de cáncer en los cuidadores. Todos creo que hemos conocido a alguien que ha sido cuidador, acompañante o inclusive a lo mejor han sufrido esta terrible enfermedad y sabemos cómo nos puede afectar emocionalmente y por eso tenemos a Sandra el día de hoy que nos trae esta charla. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, muy bien. Aquí emocionada, la primera vez que me invitan, pues muchas gracias porque es un tema muy importante el tomar la consideración cómo afecta no nada más a quien lo está viviendo, sino a los que están a su alrededor. Exactamente. Y claro que sí, la primera vez y esperemos que sea de muchas, pero adelante creo que nos traes una presentación sobre este tema, ¿no? Así es. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Claro que sí. Y siempre recuerden, estos temas se traen a ustedes. El beneficio de esto es que podemos compartirlo nosotros en nuestras redes para, nunca sabemos a quién le puede llegar esta información y quién tal vez la esté necesitando en este momento. Así es que les agradecemos que compartan la charla y hagan sus preguntas en el chat y vamos a estar atendiéndolas durante esta transmisión. Así es. Pues muchas gracias, Laura. Entonces vamos a empezar a platicar un poquito acerca de este tema que en realidad es un tema que aqueja a muchas familias y algunos de ellos tienen más recursos que otros y la idea siempre es que entre más conocimiento tenemos, mejor preparados vamos a poder estar para ir sobrellevando los estragos a nivel de emoción. En este sentido, entonces, pues nos vamos a enfocar que un cuidador, por lo regular, puede tener una formación formal y también puede que no tengas ningún conocimiento. Y cuando uno de nuestros seres queridos o conocidos le diagnostican la enfermedad, puede a nosotros agarrarnos desaprevenidos, decir, ¿qué? ¿Cómo? Yo no lo esperaba, pero ¿en qué momento? Y entonces justo aquí es donde, pues a lo mejor yo no tengo nada de información en cuestiones de medicina, qué es lo que hacen tratamientos. Y pueden surgir un montón de dudas porque realmente no sé cómo acompañar de la mejor manera. Por eso es importante que la educación nos va a ayudar a mitigar algunos estragos en cuestiones de desinformación. Entre más informados, pues mejor vamos a poder sobrellevar. Entendiendo que hay unos procesos emocionales que son naturales, que los vamos a atravesar y que en esos procesos lo importante es cuidar que no se vuelva algo patológico. El cuidador entonces, ¿quiénes pueden ser? Pues pueden ser desde la familia, desde los amigos, desde los cuidadores formales, los enfermeros, el grupo de profesionales que va a estar acompañando. Cada uno de ellos tiene una función específica. Sin embargo, esta vez nos vamos a enfocar más al cuidador informal, que puede ser aquel familiar, esposo, hija, amigo, este grupo de apoyo que es, nos da ese soporte social, esos son los que van a estar ahí. Y a veces ese tipo de apoyo que nos pueden dar puede ser desde que nos ayudan a trasladarnos al hospital, a hacer algún tipo de estudio médico, o ya también pueden enfocarse a lo que es al darnos algún tipo de medicina, el estar al pendiente que nos lo tomemos, el llevarnos a algún tratamiento específico, o también puede ser desde que nos apoyan en tareas básicas como ayudar a barrer, a hacer la comida, algunas actividades cotidianas que podamos nosotros desarrollar y que hoy vamos a necesitar el acompañamiento. Y sobre todo son aquellos que nos van a brindar ese apoyo emocional en el cómo estás, cómo amaneciste, cómo se siente. Pero aquí vamos a vivir algunos aspectos. ¿Por qué? Porque como no todos estamos igual en el sentido de informados, quizás cada quien está viviendo en una etapa diferente de su desarrollo de vida,
pues todos esos van a ser factores que nos van a llevar a impactarnos en el proceso del acompañamiento. Quizás a lo mejor yo digo, ah, yo tenía expectativas de irme a estudiar, ¿no? Me voy a ir a la universidad y mi idea era irme fuera, pero de repente le dan el diagnóstico a mi mamá. Y si se lo dan, entonces va a venir como, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? A lo mejor ya no voy a tener que, ya no voy a poder ir a la escuela, me tengo que quedar a cuidar a mi mamá, entonces es la única hija. Entonces, todos esos van a ser factores que nos van a llevar a un impacto emocional más fuerte que los demás. Pero ¿de qué va a depender que nosotros sobrellevemos esto? Pues de los recursos que cada quien tenga. Sin embargo, nos vamos a enfrentar a un reto ante el diagnóstico. Me voy a enfrentar al reto de cómo lo va a llevar a la persona que está siendo diagnosticada. Ahí no sé si tú has visto, Lore, que a veces las personas lo pueden tomar como una parte negativa, dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Qué hice yo de malo para que a mí me diagnosticaran con esto? Y si yo estoy acompañando, yo voy a decir, pero ¿por qué tomas esa actitud? Entonces, por eso es importante entender que esa es una parte hasta cierto punto natural por el choque emocional ante el diagnóstico y que no quiere decir necesariamente que no lo va a tomar bien más adelante. Por eso es que hay que cuidarlo, pero sí tenemos que diferenciar que eso puede estar presente, quizás algunos con más intensidad que otros, pero al final es parte de ese choque emocional en el que van a vivir, porque están teniendo una pérdida de salud. Y por lo regular, pues va a estar latente la idea de la muerte. Hay un descenso en nuestra calidad, quizás ya no vamos a tener la misma energía, los mismos deseos, o viene a modificarte el diagnóstico mucho en cuestiones de sueños que tenemos. ¿Y qué pasa? Pues algunas personas sí pueden, como ante el diagnóstico, irlo procesando de una manera más amigable y quizás se vuelven acompañantes ligeros, porque hay acompañantes densos, ¿no? Esa es aquella persona que dice que todavía se queda en la parte de la negación atorada y que dice, no, no, yo no tengo nada, yo no voy a hacer cambios de estilo de vida. Y entonces, si yo estoy como acompañante con una persona que está en el proceso todavía de negación, pues yo me voy a enojar. Pues decir, ¿cómo es posible? ¿Y qué no estás viendo los sacrificios que yo hago? Entonces, eso es cansado porque ya estamos como tratando de entender lo que pasa allá, pero también a veces uno siente que no te entiende y puede venir la parte un poco de generar culpa. Estoy siendo mala porque soy así con mi mamá y si yo tengo que cuidarla, yo tengo que estar ahí. Entonces a veces la culpa puede estar generada por cuestiones de la cultura, por cuestiones de educación y sobre todo de creencias, porque si yo creo que para ser buena hija tengo que estar ahí al pie del cañón, cualquier necesidad que mi mamá tenga, y de repente yo digo, hoy no tengo ganas, hoy me siento cansada, pues puedo empezar a generar esta culpa, que también hay que cuidar que no del todo es mala, y la culpa siempre nos va a llevar a una reflexión. ¿Qué estoy haciendo que me está a mí generando como esta reflexión de que estoy haciendo algo que yo sé que está mal? Y justo ahí, pues yo puedo rectificar, ¿no? Quizás me estoy sintiendo culpable porque no estoy con mi mamá, no la estoy acompañando. Pero si yo ya me di cuenta de eso y es verdad, pues puedo rectificar y a lo mejor sí puedo decir, quizás no puedo estar como yo quisiera todos los días, pero a lo mejor puedo hacer ciertos acomodos para poder acompañar. Entonces vamos a ir ahí como haciendo una reflexión, cómo nos estamos sintiendo nosotros, pero también hay que entender que el cuidador tiene una vida y esa vida pues a veces va implícito trabajo, a veces va implícito esposo e hijos, estudios, que tienen proyectos. Y justo ante el diagnóstico, pues vienen a cuestionarse todas esas cosas, ¿cómo le vamos a hacer? Y si no tengo mucho el apoyo de familiares, sobre todo cuando estamos en la frontera, que muchos dejan a su familia, entonces ¿a quién recurro? ¿Cómo le hago? ¿No?
¿con quién dejo a mis hijos? Entonces, vienen un montón de situaciones. Por eso es que cada situación es muy particular. Sin embargo, sí hay algunas cosas que podemos considerar para tratar de cuidarnos y en algún momento somos cuidadores. En este cuidarnos, si nosotros vamos teniendo, ¿cómo identificar que tenemos sentimiento de culpa? Eso es importante que vayamos viendo, ¿no? Si mi culpa es una culpa que dentro de lo que cabe me va a llevar a ser mejor persona o es una culpa en donde me está llevando a mí a enfermarme. ¿Cuáles serían estas señales? De repente yo empiezo a llorar y hay mucho sentimiento de llanto, hay tensión, puede haber malestar estomacal, preocupación excesiva y una sensación de pesar que algo está mal, como una opresión en el pecho, algo como un sentimiento de que algo va a pasar. Y entonces esto me puede llevar a mí, si yo lo mantengo en el tiempo, me puede llevar a mí a enfermarme. Y puede estar relacionado con algunas enfermedades que tienen que ver con el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno por el estrés postraumático. Pues justo ahí también yo tengo que cuidar eso, porque si yo ya tengo esta vulnerabilidad o este diagnóstico del trastorno de estrés postraumático, ¿cuándo se da ese trastorno? Cuando yo he vivido una situación que ha sido muy dolorosa, que fue un choque emocional que no lo pude procesar. Algunos ejemplos que pueden detonar estrés postraumático es, me tocó ver a alguien que secuestraron, me tocó estar en un accidente fatal. Entonces, todo eso son impactos emocionales que se quedan grabados en mi memoria y que pueden estar ahí presentes. Si no son procesados a través de un profesional, puedo yo empezar a experimentar poca tolerancia, problemas de alimentación, problemas en el sueño, y entonces van esos por algunos aspectos que podemos ver, pero también se puede complicar otros aspectos como ansiedad, depresión, ataques de pánico. Son muchas situaciones que sí es importante que consideremos y vamos a cuidar. Para cuidar necesitamos cuidar, necesitamos estar sanos. Por eso dicen en el avión, ¿no? Si vas a ayudar, ponte tu prueba de la mascarilla. Sería algo similar a esto. Y hay que entender aquí que si yo voy a cuidar, una de las herramientas importantes es conocer a qué me estoy enfrentando, para que yo en este conocimiento también me voy a quitar muchas expectativas de cómo quiero o cómo creo que debe de ser el tratamiento. Aquí hay que considerar que algunos medicamentos tienen efectos secundarios y que realmente la persona puede sentirse cansada, no tener ganas de platicar. Entonces hay que entender y respetar para no tomarlo personal, porque muchas de esas situaciones son las que nos llevan a tener juicios de negativos hacia las actitudes de los otros. Y en realidad a veces sí puede que algún cuidado esté enfrente con una persona diagnosticada que esté muy enojada y que no quiera nada y que a veces hasta insulta. Y entonces también nosotros tenemos que cuidarnos y prepararnos de cómo vamos a hacer ante esas actitudes de la persona que puede estar ahí. Porque luego empezamos a justificar, pobrecito. Y en ese pobrecito, por eso viene el reto del cuidador, porque el reto es que uno cuide de sus sentimientos. ¿Cómo me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo enojada, me estoy sintiendo agotada, porque aquí viene una dualidad, ¿no? Entre me siento satisfecha por acompañar, por poder estar ahí, y entonces es una gratificación para mí estar, pero también versus agotamiento. Me siento agotada, cansada, y entonces yo agotada, pues sí quiero estar, pero ¿cómo le hago? Y entonces luego viene la parte que si tú eres la pareja, a veces la pareja dice, no, 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 yo creo que tú estés aquí conmigo todo el tiempo, 24/7. Pues también ahí hay que poner límites y eso es parte de los retos del cuidador, porque tenemos que aprender a poner límites, hablar acerca de nuestras necesidades, entendiendo que ambas personas podemos estar compartiendo los mismos sentimientos, porque las dos están atravesando por una etapa de un proceso de duelo.
quizás en diferentes procesos, pero al final, tanto es un choque emocional para mí como cuidador como para quien lo está viviendo. Y van a ir acompañando y luego a veces es bastante el que te duele el dolor del otro y tú dices, ¿cómo le hago? O sea, estoy viendo su sufrir, estoy viendo cómo su cuerpo se está deteriorando y entonces me duele. Y ahí a mí me ha tocado escuchar a los familiares cuando ha muerto alguien, donde se quedan enojados por la situación. Y de hecho yo a veces los invito a hacer una carta hacia el cáncer y ahí se nota el enojo, ¿no? Mendigo desgraciado, te llevaste a mi familia, ¿cómo fue posible que hicieras esto? Y bueno, es importante que salgan las emociones, pero yo creo que es más importante que vayan saliendo o nos demos el permiso de irlas sacando para que podamos ir teniendo un acompañamiento amoroso como es parte del título. Y sobre todo cuidar de nuestras necesidades, porque luego nos anteponemos. No, tengo cita, no, 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 pero mi mamá tiene cita, entonces voy a llevar a mi mamá, no le hace que yo vaya después. Entonces ahí nos vamos dejando a último lugar y el tiempo de descanso. No, 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 pero es que no puedo descansar. Y a veces entonces es también importante que nos cuestionemos, ¿es una necesidad mía o es una necesidad propia de la situación? Porque a veces es mi miedo de que si te pasa algo y yo no esté, mi creencia de que nadie más te va a cuidar como yo te cuido. Y entonces puede que sí, nadie más va a cuidar como cada quien cuida, pero no por eso no quiere decir que no van a cuidar. De manera cada quien cuida. Y entonces aquí es como esta parte de estarnos monitoreando, en el que si vas a ser cuidador, es importante pues que te permitas ver que tenemos límites y que en esos límites tenemos que ir viendo si es más mi creencia, mi necesidad o una realidad, porque sí se puede enfrentar. A mí me tocó el acompañar a distancia, porque también podemos ser cuidadores a distancia, que a veces queremos estar cerca, pero pues no podemos. Pero a distancia, así fue como yo acompañé a un familiar y entonces era, quizás ya consideraron este aspecto, que esto era como monitorear, entendiendo que son sugerencias y no tienen que ser si el familiar no quiere. Entonces hay que tener un diálogo ahí importante entre ambas partes para respetar los derechos del otro y del enfermo y respetar los derechos como cuidado. Que al final les voy a compartir esos derechos para tenerlos presentes. Y aquí algo interesante, cuando tengan chance a lo mejor lo pueden ver, hay un libro, no sé si ahí lo alcanzan a ver, Lore. Este libro es interesante lo que sugieren, sobre todo en el acompañamiento en cuestiones del cáncer, y se llama Inmunoalfabetización, toma el control de tu salud. ¿Por qué? Porque aquí la autora nos dice, justo aquí es donde vamos a entrar en una responsabilidad, en darte cuenta cómo estás viviendo las cosas. ¿Por qué? Porque hoy, a través de la psiconeuroinmunología, se han dado cuenta que en esa interrelación que hay, el problema no es la situación, es el cómo la vivimos. Y en ese cómo, pues va a ser que esta comunicación o intercomunicación que hay entre la mente, las cuestiones inmunológicas y las cuestiones hormonales, cómo se interrelaciona, va a ser mayor afectación o menor. Entonces, en la situación del cáncer, ante la sospecha, ya hay un pico de cortisol. Y en ese pico de cortisol, el asunto es que, como es una situación donde hay que hacer estudios, hay que esperar el diagnóstico, hay que ver qué tipo de cáncer, cuál es la etapa en la que está. Todo eso van a ser variantes para que yo pueda tener quizás como más tranquilidad en el sentido de que los resultados van a ser más favorecedores que negativos. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa más que si va a tener más calidad de vida o cuánto tiempo de vida, porque de repente ya empezamos a nosotros a sospechar y cuánto tiempo va a vivir. Que siempre va a estar el tema de la muerte latente o más presente,
Y luego hay que acompañar durante el tratamiento, cómo es. Y durante el tratamiento pues vienen un montón de situaciones, tanto económicas, que si estoy trabajando, que si el tipo de acompañamiento que tengo, el tipo de resultado ante el tratamiento, si funcionó o no funcionó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener una constante de estrés sostenido significativo que me pone a mí en riesgo porque mi sistema inmunológico se va a autodestruir. Entonces, sabemos que el sistema inmunológico es el que nos defiende de bichos, virus y bacterias, y si yo no estoy equilibrada en ese sentido, pues estoy vulnerable a muchas situaciones. Y aquí eso es lo que nos hace evidente Marianela, que es la autora del libro Inmunoalfabetización, pues nos dice, vamos a considerar que nosotros tenemos el poder de tener conciencia cómo nos estamos contando la historia que vamos viviendo. Por eso es que si nosotros nos psicoeducamos, nosotros tenemos información, quizás vamos a poder nosotros ser más neutrales y evitar un montón de historias que quizás no tienen mucha semejanza a la realidad que yo me estoy contando. Y pues, ¿Nos puedes repetir el nombre del libro para ponerlo en el chat? claro que sí, es inmunoalfabetización y, Ok, y toma el control de tu salud. ok. Son dos diferentes libros. No, es el mismo, nada más Ah, que ok, es parte del libro. De ok. Marian, Marianela Castro. María Elena. Ok, ok. Ahí lo pondremos en el chat. Es que nos están pidiendo. Ok. Ajá, entonces, incluso tiene ella una charla en YouTube por ahí donde nos habla acerca de este poder que nosotros podemos tener y sobre todo porque ya hay evidencia científica donde nos dice que si nosotros nos ayudamos a través de algunas alternativas, llámese yoga, em, terapias de relajación, la terapia como tal en el sentido de acompañamiento psicológico, todos esos aspectos nos pueden ayudar a que nuestro nivel de estrés baje y podamos tener un mejor control. Y sobre todo, el siempre compartir nuestras emociones, porque las emociones son universales, son biológicas, son naturales a raíz de lo que vamos viviendo. El asunto es cuando ya las convertimos en sentimientos y eso es ya lo complicado porque para eso ya necesitamos nosotros tener un pensamiento constante para que se vuelva a sentir. Y justo entonces cuando los tratamientos no salen como nosotros esperamos, porque realmente aquí lo estoy resumiendo mucho, pero es un proceso largo, cansado, desgastante, el que los efectos secundarios, en el que ahora hay que hacer esto, ¿no? Y que no funcionó. Y todo eso es devastador para ambas partes, por eso es importante que siempre se comuniquen en cuestión de emoción. Y esa emoción, si se habla, yo lo he visto en la terapia particular, cuando uno habla de una emoción, es la emoción que todos tienen, por diferentes aspectos, pero es lo que está en el ambiente. El enojo está en el ambiente. La frustración está en el ambiente, por diferentes aspectos, pero es lo que es. Entonces, cuando ya hablamos de eso, pues vamos a poder nosotros acompañarnos mejor. Porque en realidad sí viene el enojo, viene la frustración, viene el cansancio, y no es de la persona, quizás muchas veces son las actitudes que podemos tomar o la interpretación que hacemos ante la actitud. Y eso es lo que cansa, porque a mí me ha tocado que me comparten y me dicen, no, pero es que yo siento que ya me volví una carga, porque me tienen que cuidar, me tienen que llevar. Y entonces, cuando yo le pregunto a la familia, ¿qué piensas de eso? Me dicen, realmente no es una carga, es algo que yo quiero hacer, es algo que con gusto lo hago. Pero entonces vendría la pregunta, ¿qué le hace ver a la otra parte que es una carga? Y entonces ya dice, no, pero es que luego hacen estos gestos. O no, luego ya la frase que utilizan. Pero a veces se nos salen inconscientemente. Pero si ya nosotros lo aclaramos, pues vamos a poder tener un mejor entendimiento.
Y bueno, pues cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, pues vienen sentimientos de ambivalencia. ¿Qué es esto? Por un lado siento que descansé, pero por el otro lado quizás siento que me faltó mucho por hacer. Hubiera podido acompañar más a mi mamá, hubiera platicado más con ella, no, es que no estuve lo suficiente y podemos hacer muchos escenarios que pueden ahí estar presentes, pero en realidad es lo que es conforme cada quien pudo en ese momento particular. Y ahí, pues también nos podemos quedar enojados, nos podemos quedar cansados. Algunas personas pues invierten lo poco o mucho que tenían, algunos se quedan endeudados por sacar adelante los tratamientos. Y al darse cuenta de que invertimos todo y los resultados no fueron los que esperábamos, pues viene como ese doble golpe emocional de frustración. Y ahí viene la parte de darte cuenta que hiciste lo que pudiste con lo que había y que si en su proceso siempre hablaste de tus emociones y permitiste que el otro hablara, pues va a ayudar a allanar el proceso después de la muerte, porque te vas a quedar con el deber cumplir. Lo hice hasta donde pude. Y si no, si por algo no pudiste estar como quieres estar, pues también hay que considerar que muchas veces, sobre todo en la frontera, la limitante es cómo cruzo, no puedo. O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo nos la traemos para acá si está delicada? Y entonces vienen un montón ahí de factores que no es que uno no quiera, sino que a veces la barrera de la legalidad para estar en otro país pues no nos lo permite y nos quedamos con ese sentimiento de si yo hubiera estado, hubiera sido las cosas diferentes. Pues en realidad, si vas a ser cuidador cercano o cuidador a distancia, siempre monitorea con la persona que está ahí, porque muchas veces yo puedo también entrar en la negligencia de lo necesita, háganlo. Y a lo mejor el otro dice, ya no quiero. Entonces hay que estar en esta comunicación para respetar, ponerlo sobre la mesa, mi deseo, mi inquietud de, mira, a mí me gustaría que hicieras esto. Por ejemplo, con el familiar que yo les hablaba, yo le decía, mira, si trabajamos con las cuestiones emocionales, nos va a ayudar, pero necesito que tú quieras. Si trabajamos, entonces ya metí con otras alternativas de terapia holística. Dije, mira, tenemos estas otras opciones y no perdemos nada con intentarlo. ¿Quieres hacerlo? Y a veces me decía, déjame pensar, que piénsalo el tiempo que lo necesites, es algo alternativo, que no quita lo que tú estás llevando, simplemente es sumatorio y que no es más importante que lo que ya estás haciendo, simplemente es complementario. Y en ese sentido, entonces yo ya le decía, tú dime cuando estés listo, si lo quieres, lo hacemos, si no, estamos. Y sí, de repente ya me hablaba y me decía, vamos a intentarlo, ¿ok? Entonces ya conectaba yo con las personas y lo hicimos. Entonces al final salió adelante después de que mm, les decían que tenían que hacer un trasplante y que después que no, que ya no era ni candidato para eso y pues gracias a Dios salió adelante. Y unió a la familia y a veces eso hacen las enfermedades, unen a la familia. A pesar de ese reto, podemos tener mejores lazos afectivos porque el pensar en la muerte, paradójicamente, te lleva a vivir en plenitud. Y eso yo creo que es como la invitación, que realmente hay que vivir el momento presente, porque no necesito de un diagnóstico para pensar en que me voy a morir, al final en algún momento lo voy a hacer. Simplemente es cómo te gustaría a ti vivir. Justo aquí hacen un estudio de cuál era la diferencia de aquellas personas que vivían más longevas y que vivían más felices. No recuerdo ahorita el país en el que mandaron a hacer este estudio, pero sí es dentro de los que están más felices. Y le mandaron ahí un periodista y le dijeron, voy a averiguar, yo quiero que veas qué está pasando, que hagas un estudio de campo, cuál es la diferencia.
O se va ahí el reportero y si no encuentro nada, o sea, realmente pues parecen que todos viven como todos los demás países, o no encuentro. Y al final se topó con algunas personas que coincidían que ellos tienen un rito particular. En ese rito particular era dedicarle todos los días algunos minutos a pensar en la muerte. Pero era pensar en la muerte no desde qué va a pasar cuando tú te vayas, sino cómo quiero vivir ahorita que estoy vivo y me llego a morir mañana, si me llego a morir más tarde, cómo quiero que sean mis últimos días. Y eso hacía entonces que ellos tuvieran mejor calidad de vida porque sabían que en algún momento podía pasar y justo cuando está presente o la muerte latente, Lore, quizás justo ahí uno resignifica y reajusta todo lo importante. Y entonces dices, no, pues estoy vivo, voy a trabajar. Ah, no, pero si es mi último día, me quedo con mi familia. Ah, no, entonces si es mi último día, pues me voy y hago esto. Entonces ahí reacomodamos todo y eso es lo que hacía esa particularidad para la gente que vive más plena, que vive más feliz, porque se sabe que solo es el aquí y el ahora y no en el mañana. Entonces se permitían ser su mejor versión. No todos estamos como en ese nivel de despertar de conciencia, estamos aprendiendo, pero quizás esta es la invitación ante un diagnóstico de cómo estoy viviendo, cómo estoy, más que la situación del diagnóstico es la calidad con la que yo estoy con el que está, para que si llega el momento en el que ya no esté por cáncer, por otro tipo de situación, pues yo le di lo que quise darle, porque al final es para nosotros, no es para el otro. Uno se queda con esa satisfacción de acompañé, le di mi amor, le dije que lo amaba, pedí perdón, ¿no? Que es todavía la oportunidad que nos dan las enfermedades de uh, cerrar cosas inconclusas o tratar de sanar eso que no está sanado. Y aquí pues entonces vamos a hablar de qué pueden desarrollar las personas que están acompañando, pues pueden desarrollar depresión, pueden desarrollar ansiedad, pueden desarrollar estrés por este continuo de altas y bajas, de cómo se están resolviendo las cosas, si están saliendo como esperamos, si no están fluyendo, y por algo la forma en la que nos estamos relacionando no está siendo fluida, hay tensión, pues todo esto está presente y latente, tanto para quien tiene el diagnóstico como para los cuidadores. Por eso es importante pues darnos esta oportunidad de estar monitoreando nuestras emociones, de estar hablando de lo que nos provoca la situación y siempre buscando el acompañamiento para para nosotros poder ir sanando lo que se está presentando. Por eso es importante que las recomendaciones serían buscar, aceptar y sobre todo pedir ayuda. Porque a veces decimos, no, yo puedo, y no queremos pedir ayuda. O a veces no la aceptamos. No, 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 porque se van a molestar. No, no, no. Y entonces ahí te estás echando un chorro de cargas que si las puedes mitigar con cosas muy sencillitas, por eso es importante el que se hable de las necesidades. O luego quiere la gente ayudar y en este ayudar dice, no, pues mejor que no me ayude porque me vino a mover todo y ya no sé ni dónde quedan las cosas. Por eso es pedir para que puedan darme exactamente lo que yo necesito y no incomode uno con lo que la gente no quiere. Y aquí, pues, ¿con quiénes? Pues con la familia, los amigos, los profesionales. Hay que entender que los profesionales no sustituyen a los amigos ni los amigos a los profesionales, porque luego uno dice, no, pues de por sí la situación económica no está muy fluida y me dicen que vaya con un especialista y pues, ¿cómo le hago? Mejor me voy con la comadre. Pues quizás sí nos va a ayudar, pero no sustituye una cosa con la otra. Pero a veces hay que hacer adecuaciones dependiendo pues de los recursos que hay. Que más quisiéramos nosotros poder contar con muchos recursos, sin embargo a veces tenemos recursos limitados
y pues tenemos que hacer nuestras adecuaciones. ¿Qué recursos nosotros podemos buscar? Pues quizás cada quien de donde nosotros nos encontramos, podemos ir a veces ir a las iglesias, podemos ir a algunos departamentos gubernamentales, en el hospital mismo preguntar, las promotoras de salud ni se diga, ellas a veces nos dan los recursos. Y la idea siempre es hablar de nuestras necesidades, que esa es parte del libro que les hablaba, que decía la autora, la responsabilidad. Porque si yo me responsabilizo que no me estoy sintiendo bien, que está muy abrumadora la situación al acompañar a mi familiar con cáncer, tengo que pedir ayuda. Puede ser con el médico, ¿sabe qué, doctor? Mire, me estoy sintiendo así. A lo mejor el doctor ahí nos refiere, con la enfermera, con la trabajadora social, y siempre va a haber alguien que nos apoye si nosotros hablamos y pedimos. Y esa es la idea para que nosotros empezamos nosotros a tener un autocuidado, porque si uno mismo no se cuida, pues va a ser complejo que las demás personas pues vayan a venir a decir, yo aquí voy a estar, porque nunca va a ser lo que el otro necesite. Y ahí entonces el papel que juega el soporte social es importante, porque a mayor soporte social de amistades, amigos, profesionales, pues yo voy a tener más recursos. Entendiendo que si yo soy migrante y estoy aquí sola, pues a lo mejor no tengo mi familia, pero a veces cuánta gente no la adoptamos como familia, y es nuestra familia psicológica. Y entonces justo con ellos también podemos apoyarnos y decirles, mira, pues, de esta manera. Incluso podemos proponer hacer grupos de autoayuda. Y ahí en la misma comunidad se va formando y por las mismas necesidades que uno tiene, o a veces en los hospitales, ¿no? De que mira, aquí está otra persona que está pasando por lo mismo y se sientan a platicar y también pues ayuda para entender lo que está pasando. Y sí es un poquito el asunto ahí complejo, pero hay cosas que pueden pasar. Y estas se las quise poner ahí porque esta es como nuestra guía. Es la declaración de los derechos del cuidador, ¿no? Pues tanto tiene el derecho el enfermo como el cuidador. Esto es promovido por el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos y dice así, tengo derecho de cuidarme de sí mismo, tengo derecho de buscar la ayuda de otros, tengo derecho a enojarme, de deprimirme, expresar sentimientos difíciles. Y esto es bien importante porque a veces uno dice, no, es que no quiero agobiar, es que si le digo más se va a enojar. No, pero es que si hablo de esto, se va a enfermar más. Entonces, ahí estamos. El problema no es lo que se dice, es cómo se dice y en qué momento se dice. Por eso es que el acompañamiento de un profesionista es el que nos va a ayudar a tener recursos o desarrollar recursos para sacar nuestras emociones de una manera sana que no daña al otro. Sin embargo, si por algo no puedo tener un recurso profesional que puede ser un psicólogo, puede ser un tanatólogo, puede ser esto hablando de recursos para la salud mental, un psicoterapeuta. Si yo no tengo esta posibilidad de obtener este recurso, tengo también la opción de escribir mis emociones tal como salen aquí y después las tiro en un papel. Quizás puedo recapitular qué necesito después de todo eso que puse y ahí justo es lo que puedo pedir. Necesito que me ayuden, necesito un abrazo, necesito que me entiendas, necesito ver este tipo de actitud tuya y entonces ya se van centrando en la solución y no en el reclamo. Y otro derecho es, tengo derecho de rechazar intentos de mis ser queridos a obligarme a hacer cosas por culpa o ira. Y esto es importante porque le estamos diciendo a nuestro ser querido, mira, sí, estás en una situación difícil, complicada, vulnerable, pero eso no te da derecho a que yo vaya a hacer cosas que a mí me duelen, me dañan. Entonces, te cuido, pero me cuido. Y justo ahí es donde entra este diálogo asertivo,
donde no te obligo ni me obligas, nos acompañamos amorosamente en este duro camino para estar ambos cuidándonos desde nuestra salud mental. Y sobre todo, sentirme orgullosa, que es mi derecho, de que lo que estoy haciendo por mi ser querido está bien. Quizás quisiera hacer más, pero si no está dentro de mis recursos, también hay que nosotros analizar hasta dónde sí podemos, hasta dónde nos toca, entendiendo que siempre el otro me va a decir si puedo o no puedo, no es si yo lo voy a hacer. Y sobre todo, el derecho de proteger mi individualidad. Este para mí sería como nuestra guía si estamos cuidando a alguien, porque justo me va a ir recordando para no perderme y tampoco para transgredir los derechos del otro. Simplemente como buscando el equilibrio, que ambos tenemos derechos y nuestro derecho también es cuidar el derecho del otro. Yo no sé si tengan alguna pregunta, duda de esto que compartí o alguna duda en el chat, Loren. No, muchas gracias, Sandra. La duda que era el nombre del libro que nos compartiste, creo que es excelente información. Me encantó esto que nos recuerda de nuestros derechos como humanos, como acompañantes, ¿verdad? Como personas, individuos que somos. Una duda que yo sí tengo por la población que atendemos. ¿Qué recomendación nos podrías dar, por ejemplo, cuando hay cosas que están fuera de nuestro poder? Un ejemplo, la distancia, que muchas personas a lo mejor se sienten culpables porque no pudieron estar ahí los últimos días que tuvo sus padres, por decir, o un familiar. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? Que creo es una de las situaciones más comunes que vemos aquí, la ausencia de las personas durante esa etapa terminal y que no pudieron estar, entonces se quedan con esa culpabilidad. Bueno, ahí hay algunas cosas que podemos poner como recursos y sería cuestión nada más de checar si todavía está la persona viva, podemos acercarnos a través de la tecnología. Y Ujú. siempre quizás hablando del cómo yo me siento respetando también la situación de la otra persona. A veces uno en nuestra creencia puede decir, es que no es lo mismo que lo tenga yo cerca a que esté lejos. Pues no, nunca va a ser lo mismo. Sin embargo, para nuestro cuidado emocional ayuda a cerrar procesos. Entonces, podemos hacer uso de la tecnología hasta donde nos lo permitan. Y si no hubiera ese recurso, quizás tenemos la opción de despedirnos a distancia. ¿Cómo sería esto? A veces uno dice, pero ¿cómo? Pues si no está el familiar. No está físicamente, pero energéticamente conectamos. Y energéticamente podemos hacer rituales que para nuestra salud mental les ayudan a procesar esta despedida. Y entonces yo puedo hacer ese ritual de imaginar que estás aquí conmigo, de que yo me estoy despidiendo de ti, que yo estoy resolviendo aquellas cosas inconclusas. Y la idea es no esperar llegar a esa situación, hay que ir resolviendo, ¿no? Que esa es la oportunidad cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, es de decir, bueno, pues ve resolviendo, no esperes a que llegue a la etapa terminal. Sin embargo, pues cada caso es particular y la otra opción que tenemos es que hay que identificar que no porque la persona ya no nos pueda responder, no está escuchando. Mm. Y yo puedo, si es posible, pedir que le pongan el teléfono a ese ser querido y yo puedo hablar todo lo que yo necesite hablar, sobre todo si hay algo que tengo que pedir perdón, pues aprovecho para pedir ese perdón y también nos va a ayudar a ir mitigando los estragos de estas culpas, porque en realidad la culpa pues se va a detonar por cosas que hice y que quizás yo sabía que estaban mal, pero las hice o a través de la reflexión dije, híjole, no, pues no tenía que haber hecho eso porque causa este dolor. Pero justo esa culpa nos da la posibilidad de resarcir el daño o de yo quedarme nada más con la idea de, ay, no hice nada. Ujú. Y ya cuando de plano no podemos hacer algo con nuestro familiar, pues siempre tenemos la opción de tener conductas altruistas. Ya no eres tú, papá, pero a lo mejor puedo ayudar a otras personas bajo la misma circunstancia.
Y sería una forma también de honrar y de yo sentirme útil ante lo que no pude hacer en su momento, pero hoy lo puedo hacer con otras personas. Y hago extensivo, pues, esta necesidad mía de cuidarte, aunque ya no lo puedo hacer, pero cuide a otros. Excelente. Muchas gracias por esas recomendaciones, Sandra. No tenemos preguntas. A ver, aquí sí nos entró una. ¿Qué sucede qué se suele hacer cuando dos o más cuidadores no están de acuerdo en lo que debe hacer para ayudar? O sea, que al parecer no se ponen de acuerdo, dos o más cuidadores. Y ahí, y esto fíjate que es muy común porque a veces alguien dice, es que no, se tiene que hacer así, esto es de la mejor manera, y el otro dice, no, pero es que pues hay que entender que cada quien tiene sus estilos, pero no hay que perder de vista que hay un objetivo. Y en ese objetivo es donde nos vamos a centrar. Y estamos teniendo un cuidado particular, por ejemplo, de administración de medicamentos, pues ahí no es que a como tú quieras, es a como nos lo prescribieron. Tenemos que llevar al pie de la letra la indicación. No sé si me están escuchando. Sí, te estamos viendo y escuchando. Perdón. Algo se movió aquí en mi máquina, dije capaz ya me perdí. Bueno, entonces podemos hacer esto de hablar de manera madura con la persona y de decir, a ver, ¿cómo te estás sintiendo o qué es lo que yo no estoy viendo que tú ves y que crees que lo estoy haciendo mal? Y a partir de ahí, pues podemos pedir una asesoría con la persona encargada, si es medicamento, pues con el doctor. Si es una atención particular de algún procedimiento que tenemos que hacer, pues también podemos pedir la asesoría, llámese con el enfermero o con la persona que nos está capacitando. Y sobre todo, siempre estar monitoreándonos con la persona que está enferma. ¿Cómo está haciendo para ti? Porque a veces sí, a veces nuestros estilos de personalidad, algunos pueden ser muy rígidos. No, a las 5 le tienes que dar el medicamento. No, te pasaste, 5, estás mal, eran las 5. Entonces ahí también puede haber esas diferencias, ¿no? De que es que tú no le das el medicamento a su tiempo. Bueno, entonces también hay que hablar, a ver, doctor, ¿qué pasa si yo me paso 5 minutos? ¿Qué tanto puede perjudicar este lapso de tiempo que me pasé? Y ahí a lo mejor ya el doctor nos dirá, ¿saben qué? Pues no pasa nada, o miren, traten de que no pase después de este tiempo. Por eso es que el informarnos nos va a ayudar a nosotros a evitar muchos errores, a juzgar a los demás, y el diálogo siempre resuelve cosas si lo hacemos de forma puntual, sin perdernos, porque a veces podemos nada más reclamar, 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 ver lo mal que se hizo y no nos centramos en la solución y eso no ayuda. Entonces, lo primero es centrarnos en la solución, cuál es el objetivo y a partir de ese objetivo no perdernos para hacer los planes de acción que nos lleven al objetivo. Queremos que mamá tenga mejor calidad de vida. Ok, pero ¿cómo es la mejor calidad para mamá? ¿Sabes qué? Pues mamá hoy no se quiso bañar, pero ¿cómo? Si el doctor dice que tiene que estar limpia. Bueno, pero pues a lo mejor no fue un baño como tal, pero fue una limpieza superficial y quizás ese día no pasa nada. Entonces, es importante que como cuidadores cuidemos al ser, no al hacer. El ser es muy diferente. Ah, y a veces pueden estar presentes las señales de muerte y en mi miedo de que no te mueras me pierdo de ellas y me vuelvo exigente. Entonces también hay que estar atentos a eso para no perdernos de los últimos minutos, para gozar de cada minuto que está en familiar y que estamos con él. Y pueden venir estas, sobre todo fíjate que el sentimiento de culpa se genera cuando tuvimos un estilo de crianza muy autoritario, donde estábamos en expectativas que mamá, que papá o nuestros cuidadores nos dijeran que bien lo hiciste. Y si eso no pasó, pues yo empiezo a tener un estilo de crianza donde yo siento que no soy importante, que no me están valorando, entonces genera, inconscientemente nos lleva a generar más esta culpa. Todo lo hago mal. No, nunca lo hago las cosas bien. Entonces genera más estrés del que ya
por sí lleva el proceso. Esos son los aspectos donde viene la responsabilidad para que nosotros vayamos monitoreándonos y preservando nuestra salud emocional y mental y poder tener un mejor acompañamiento. A veces los enfermos dicen, pero es que si está enojado, mejor que no venga, porque me altera. Ujú. Que cuidar eso, ¿no? Si voy a ir, pues voy a ir con mi mejor versión, mi mejor cara, entendiendo que si hay algo que me molestó, pues puedo hablar, mira, me molestó esto. Y si educamos a la comunidad en este proceso de tolerarnos ante las situaciones complejas, pues mejor nos vamos a acompañar en estas otras situaciones de enfermedad. Así es. Muchísimas gracias, Sandra. Te invito a que leas todos los comentarios tan lindos que te han estado dejando. Te han dado muchas las gracias y felicitado por la excelente información. Y yo quisiera terminar esta transmisión con una frase que dijiste, se me quedó y creo que te la voy a robar, que es te cuido y me cuido, que creo que es muy acertada porque pues cuidamos a las personas, pero siempre teniéndolos en mente, ¿verdad? Uno mismo y el cuidado personal. Por mi parte es todo. No sé si quieras agregar algo. Pues nada más agradecerte a ti y a las personas que nos acompañaron. Siempre vamos a hacer la diferencia en nuestra actitud, pero hay que entender al fin que somos seres humanos y que en este querer ser mejores, pues tenemos que buscar el apoyo, ser humildes para pedirlo, para aceptarlo y sobre todo porque somos merecedores de un acompañamiento amoroso, ¿no? En algún momento podemos estar en esa situación, no estamos exentos de ello y qué mejor que sea amorosamente el acompañamiento. Con eso terminaría, Lore. Gracias, que tengan bonita tarde todos. Gracias. Nos vemos a la próxima.